Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como podéis deducir, estas semanas de agosto, previas al comienzo del gran tomate en Estados Unidos, pues le estoy prestando atención a la política española. Ya sabéis que mi fuerte es la geopolítica, es en lo que más estoy interesado, pero evidentemente me interesa lo que pasa en nuestro país, en España, y, bueno, particularmente lo que pasa en la ultraizquierda española, a la cual voy a dejar de analizarla porque ya la voy viendo como prácticamente muerta, una vez que han reconocido que han perdido la batalla electoral, pero, bueno, al mismo, la batalla electoral no, la batalla cultural, como visteis en el vídeo anterior, en el que hablaba esta chica que veis aquí, Aimé. Y, bueno, pues... Eh, Aún así, me he encontrado con este vídeo en el cual Aimé entrevista a un ex nazi hablando de conspiraciones, pandemia, discurso anti-inmigración, y bueno, la verdad es que me apetece contestarla a ella y también me apetece analizar lo que ellos piensan de, bueno, todo este ambiente de la conspiración, en el cual, bueno, como sabéis, un servidor ha tenido mucho que ver en estos veintitantos años que como movimiento cultural existe. Así que casi que por alusiones, pues voy a contestar a Aime, visto que evidentemente no se va a atrever a entrevistarme nunca. Y bueno, pues han tirado de este tipo que se llama, bueno, no sé, la verdad es que no sé, no he encontrado me parece que se llama David, que es un ex nazi declarado gallego. Ahora, ¿cómo hayan encontrado a este hombre? Finalmente yo me he convencido de que es verdad, que es un tipo que ha dejado de ser nazi y ha pasado a ser poco menos que podemita. También me pregunto este cambio, esta evolución, ¿cómo se ha podido originar? Si habrá sido un curso de reeducación. Creo que este vídeo que os voy a poner es parte de otro más grande. La verdad es que no he encontrado digamos, el original, pero aquí se cuentan y se dicen cosas bastante interesantes. Así que vamos a empezar con la bellísima, ya la habréis visto, que es un bombón, hay que reconocerlo, y por supuesto no tiene mucho que ver con que le hayan dado este programa en esta Furor TV, que hasta donde yo sé es bueno, un medio de comunicación cercano a Sumar. Por supuesto, por mucho que hagan, que digan pues que las mujeres no hay que mirarlas por su belleza y la cosificación, evidentemente cuando tienen que hacer un programa eligen a una belleza, un bellezón como Aimé, porque, fijaos, desde luego, yo soy totalmente sincero. Si esto mismo que está diciendo Aimé me lo estuviera diciendo una tipa que no me atrae en lo más mínimo, incluso me parece, en fin, seguramente no le hubiera prestado atención. A lo mejor sí. Pero desde luego, hasta para las cosas que detesto que dice esta chica, el hecho de estar viendo esta cara, pues la verdad que se me hace más llevadero. Así que vamos a empezar a escucharla y, bueno, como digo, a veces la contestaré, a veces os explicaré lo que hay detrás de estas declaraciones, estas conversaciones. Vamos allá. En Europa y en Estados Unidos en particular estamos asistiendo a la emergencia de movimientos que, aunque no podamos calificar de nacionalsocialistas, sí que parece que en algunos puntos acaban comprando el argumentario, sí. Exacto, no solo con bueno, conspiraciones en general, el plan Kalergi, el gran reemplazo, ¿no? Entonces, bueno, primer comentario, evidentemente les preocupa que mucha gente esté adoptando ese ideario, esos postulados, o que esté accediendo a otra realidad, como diríamos nosotros, y bueno, les preocupa, evidentemente, lo que ha pasado en las elecciones europeas y, bueno, pues, por supuesto, quieren correlacionar a los conspiranoicos con los nazis. Eso es un clásico, bueno, ya el mero hecho, el calificativo ultraderechista, pues es así. Aunque ella, fijaos, está diferenciando entre los conspiranoicos y los nacionalsocialistas. Está diferenciándolos, pero al final quiere conectarlos, ¿no? Y por eso se han buscado a este hombre, pues para que le diga lo que ella quiere oír. Que, bueno, entonces, claro, yo lo que te quería preguntar es, por ejemplo, veíamos también cierto blanqueamiento en Alemania de las SS por parte también de un candidato a las europeas. Y
La pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué crees que se está produciendo este desplazamiento, digamos, quiero decir, cómo han conseguido este tipo de discursos, este tipo de relatos, instalarse en una cierta normalidad? Es decir, ¿cómo han conseguido instalar este marco mental? Cosas que antes eran marginales. Bueno, te voy contestando, Aimé. Pues simplemente porque es coherente, porque explica la realidad, cosa que vosotros no estáis haciendo. O sea, no hay ninguna explicación a que de repente el mundo se haya vuelto loco y aparezcan virus que meten a la gente en su casa cuando jamás había sucedido que las personas sanas les metieran en sus casas. Nadie, ninguno de vosotros da la explicación de por qué nos están recortando las libertades. ¿Por qué tanta persecución del pensamiento disidente, de la opinión disidente? ¿Por qué tanta censura? ¿Por qué tanto control de cámaras de televisión? Nadie está dando una explicación de por qué de repente parece que el mundo se va a la mierda y que el clima se ha vuelto loco. Y la desconexión que tiene con la experiencia propia. Entonces, toda aquella persona que, a diferencia de ti, Aimé, tiene dos dedos de frente, y no solo dos dedos de frente, yo vengo diciendo que es más importante incluso la valentía que haber leído muchos libros, o la intelectualidad, o saber mucho. Es simplemente tener sentido común y atreverse, por supuesto, atreverse a llevar la contraria, a decir que no. Pero bueno, la primera que te tengo que decir, Aimé, es que deberíais pensar, deberíais razonar o meditar cómo es posible que tanta gente haya adoptado un movimiento cultural, un modelo de pensamiento que está perseguido. Bueno, luego entraremos de lleno en esta discusión, pero lo que deberíais plantearos es algo que es difícil, en principio, de aceptar porque te margina de tu grupo de amigos, de la sociedad, que va a contracorriente. Para que alguien se meta en ese, digamos, en ese ideario, tiene que verlo muy claro, porque solo te va a traer problemas. El problema de la marginación, que ya comentaba, que es, bueno, pues el aislamiento es no solo para el ser humano, para cualquier animal es lo peor que le puede pasar, la soledad. Y tú lo has comentado en otro vídeo. Vamos a seguir oyendo. O residuales, o sí, bueno, pero que se encontraban, digamos, en los márgenes. Ahora... Bueno, esto de que se encontraban los márgenes es porque no te has querido enterar. Yo he tenido en mi página, cuando la gente entraba a las webs, 350.000 personas mensualmente que entraban. Y los vídeos que, bueno, ya no existen en YouTube, tenían millones de visitas. Los grupos de Facebook tenían cientos de miles de seguidores, los han cerrado. O sea, lo que pasa es que os habéis tapado los ojos a una realidad pensando, como los niños, que si me tapo los ojos ya no estoy, o que ya no existe esa realidad. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues lo que vengo diciendo, que al final la realidad es como una ola y acaba pasando por encima si no te quieres dar cuenta, como un tsunami. Parece que poco a poco empiezan a considerarse más o menos aceptables o debatibles, ¿no? Es decir, que se ha movido la ventana de Overton no solo con lo que respecta al espectro político, izquierda, derecha, tradicional. Fijaos que conoce el término de la ventana de Overton, sino también respecto a la clase de cosas que consideramos remotamente aceptables, discutibles en el espacio público, ¿no? Creo que ahí se ha producido... La clase de cosas que consideramos aceptables o discutibles en el espacio público. Y esto lo dice una chica que ha estudiado filosofía. Cágate el orito. O sea, está aceptando que solo se puede hablar de aquello que el poder, ese poder contra ella, contra el cual ella cree estar luchando, solo se puede hablar de eso. O sea, está aceptando la censura como marco de discusión en una sociedad democrática en la cual supuestamente la libertad de expresión, de pensamiento y de debate es el fundamento número uno. O sea, las disonancias cognitivas de esa chica, bueno, son de Oscar. De Oscar. O sea, están asumiendo, en fin, todo el discurso del país. Y es que al final esta chica es un producto de los padres, pues serán funcionarios, ha ido el país toda su vida y, bueno, pues vive en ese marco conceptual del cual es muy difícil que salga porque, como vengo diciendo ya desde hace años, ese ambiente es una secta. Es una secta de la cual cada vez más gente se va porque la corrección política se estrecha tanto que al final cualquiera que discrepa, y eso lo ha dicho ella misma en otro vídeo,
pues se acaba marchando. Y también, pues tengo que recordar a Monedero, en un vídeo que he puesto en mi canal hace tiempo, pues que viene diciendo que se ha ido mucha gente. Lo que pasa es que esta gente, como tiene esa disonancia cognitiva, no es capaz de ver que la gente que se ha marchado es precisamente porque no se puede discutir de nada en la izquierda. Y esto ya lo ha comentado el amigo Chacón también. Se ha producido un giro. ¿Tú cómo analizas este giro? Como bien dices, el tema del gran reemplazo, Kalergi, pues antes solo se daba en determinados locales que estaban con las persianas bajadas para que no nos escuchase nadie y tal. Claro. Y efectivamente ahora es como que, o sea, es que no solo ya se escuchan dentro del Parlamento español, sino que, yo qué sé, vas a... Bueno, esto hay que reconocer que es cierto, que las cosas como son. La teoría del gran reemplazo han sido grupos patriotas, de lo que le llaman ultraderecha, los primeros que advirtieron que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que no van a reconocer esto? Es que la realidad ha acabado dándoles la razón. Y yo os puedo decir que yo conozco a gente de Democracia Nacional desde hace muchos años y, bueno, pues ese tema pues lo he tenido ahí en el tintero, pero desde luego ni sí ni no. No les iba a dar la razón porque todavía no lo veía claro. ¿No? Y bueno, pues los hechos cambian y hacen que, bueno, pues tengas que reconocer cosas que antes no querías reconocer. A por pan a la panadería y hay un fulano ahí hablando de que el nuevo orden mundial y tal y cual, ¿no? Entonces, yo como buen gallego te voy a responder con una pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos años con el suficiente potencial de sacudir las conciencias de toda la población y que mucha gente, no voy a decir la mayoría de las personas, pero sí mucha gente empezase a decir, ostras, pues igual estos algo de razón sí que tienen con esto de los poderes fácticos y las élites ocultas? ¿Qué ha pasado? Pues pandemias, lofer, crisis solapadas. La pandemia. Bueno, a ver, esta es una verdad a medias. Este movimiento ya era muy grande antes de la pandemia, pero es cierto que pues, las evidencias de que nos estaban engañando con el COVID, que es que desde luego no van a entrar ahí, entre otras cosas porque no se puede hablar. Claro, es que es una cosa que desde luego esta gente se lo tendría que mirar. ¿No os debería parecer sospechoso que haya temas de los cuales no puedas hablar en esta plataforma? ¿Por qué? O sea, ¿qué preocupación tiene que tener la gente porque discuta de algo? Yo ya lo he dicho. Es que donde hay censura es porque hay una verdad oculta. Si no, ¿por qué le vas a tener miedo al debate? El que censura es el mentiroso. Porque el que dice la verdad no tiene miedo de debatir. Claro, son cosas de sabiduría perenne, que desde luego a esta chica no la van a enseñar en sus clases de filosofía, no lo ha aprendido. Pero, bueno, como os vengo diciendo, esta gente se está preguntando continuamente por el auge, bueno, pues de este pensamiento alternativo, este movimiento cultural, como yo le llamo, que por otro lado tiene muchas décadas de antigüedad. Antes se llamaba la teoría del complot. Y bueno, pues este ambiente conspiranoico. Seguro que a muchos os habrá traído el titular porque habla de Alvise. Y bueno, pues voy a colocar unas de sus declaraciones. La verdad que este no se había enterado de la existencia de Alvise. Pero hay algo ahí de lo que cuentan que sí me parece interesante. Pues saltó en plan a saco, ¿no? Y van de la mano de esta gente. O sea, es como que empezaron a fusionarse según qué discursos, ¿no? Y yo lo veo así. Yo creo que ese fue el disparador. Precisamente te quería preguntar por el fenómeno Alvise. ¿Qué opinas del fenómeno Alvise, que parece que aúna, por un lado, como decías, este negacionismo que surgió en la pandemia respecto a las vacunas, incluso en algunos casos también respecto al cambio climático, la emergencia climática, pero también tiene esta relación parasocial con seguidores que sí, que forman parte de esta generación de hombres jóvenes que se sienten agraviados por los avances del movimiento feminista? Es decir, como que parece que aglutina toda una serie de sensibilidades que están a dos pasos de radicalizarse. No digo necesariamente.
Bueno, en este caso, Aimé está diferenciando a todos, pues, todas estas vías para darse cuenta de que existe una conspiración, que es, bueno, la conspiración contra el hombre, esta farsa de que el ser humano esté cambiando el clima, esta locura de los virus que de repente aparecen en todo el planeta, y bueno, estamos dentro de otra de estas. Pero claro, no se da cuenta, o sea, no quiere darse cuenta de que, digamos que la realidad, la tendencia, lleva a esto. O sea, lo que ha hecho Alvise ha sido hábilmente, primero se ha enterado y después ha dicho, bueno, aquí hay un filón de votos que por otra parte, y no voy a comparar a Alvise con Podemos, pero como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, Podemos hizo eso. El espectro, y esto te lo digo a ti, Aimé, de votantes de la izquierda históricamente en España no ha pasado el 10% con el gran líder que ha tenido, que se llamó Julio Anguita. Y básicamente desde los primeros tiempos del PC, de la democracia, se ha movido en una arquía entre el 5 y el 10%. Estoy hablando de la ultraizquierda, ya sea PC o Izquierda Unida a nivel nacional, ¿vale? El único momento en el cual han sobrepasado esa cota y han llegado a tener una expectativa de voto del 16-17% fue gracias a que Podemos plagió o hizo una apropiación cultural de este movimiento de la conspiración, que eso es algo que Chacón pues no se ha dado cuenta en su vídeo que ha hecho sobre Podemos. O sea, todo lo que a muchos libertarios o a gente de bien, radicales en el buen sentido, les atrajo de Podemos fue las cositas que Monedero le dijo a Pablo Iglesias que tenía, y con el consentimiento de Errejón, de que tenían que decir para conquistar a ese público. Y ya lo dijo en una entrevista con esta chica, con Aimé, el propio Errejón, le dijo, mira, nosotros nos planteamos, si seguimos hablando a los militantes de la izquierda, nos vamos a quedar siempre en los mismos números. Tenemos que hablarle a los hipotéticos votantes. Y cuando Errejón dice eso, está reconociendo que que falsearon su discurso para regalarle a los oídos de esos libertarios, esos conspiranoicos, que fueron la base del movimiento 15M. Eso es así. Y bueno, por supuesto, esta chica no lo sabe, pero, en fin, un servidor se ha ocupado de unir todos esos movimientos porque al final, donde encuentras una verdad censurada, te das cuenta de que está el poder y ese poder se conecta. Evidentemente a esta chica eso no se lo puedes decir. Se lo podrías decir un poco más a Pérez Reverte, porque es una persona más inteligente, que tiene más experiencia, desde luego huiría de ese debate. Pero esta chica ni siquiera se puede plantear esa posibilidad, entre otras cosas, porque se sentiría aterrada. Fijaos que ni siquiera Chacón todavía ha llegado ahí. Chacón está en el proceso de despertar, me refiero al gallego, a este gallego tan fantástico, pero todavía no es capaz no es capaz. Me cae bien, me cae bien, pero todavía digamos que no ha dado ese salto, aunque va a llegar a darse cuenta de la gran conspiración, cuando te das cuenta de que todo está conectado y bueno, pues evidentemente hay que superar esas líneas rojas que en tu cerebro han colocado los ingenieros sociales, que son las secciones de los periódicos. Ya os he explicado en otras ocasiones que en realidad nuestro cerebro está diseñado o fragmentado de una manera informática, podemos decir, a través de las secciones de los periódicos o de la televisión. Nacional, internacional, economía, deportes, clima, sociedad, cultura, televisión, ciberespacio. De manera que no te des cuenta, porque como en un periódico o en la televisión van en secciones diferentes, que pues unos Juegos Olímpicos están llenos de... Es un acto político en el cual se lanzan unos mensajes, o los videoclips, o yo qué sé, o sea, tantas y tantas cosas que bueno, pues que hemos aprendido a ver que están todas conectadas y que los mismos mensajes, o sea, la publicidad, esta chica debería contestarnos a cómo es posible que las grandísimas empresas que están reunidos sus jefes en el foro de Davos mantengan esta agenda 2030 y la agenda, digamos, progre. Si son capitalistas,
¿Cómo es posible? Hasta el punto de llegar a ser nacionalsocialistas como tal, pero que sí que están en un proceso de radicalización. La verdad es que no te puedo responder. Bueno, vamos a otra. Muchas veces son mejores las preguntas. Microsoft ha presentado una innovadora herramienta que promete ser un punto de inflexión para... Se enseña, se nos inculca que los nazis fueron muy malos, pero muchas veces al final parece que ciertos valores como el supremacismo, aunque sea a nivel cultural, ciertos discursos que se han usado históricamente para legitimar y justificar la colonización, el imperialismo, el expolio y demás. Bueno, vamos a ver, Aimé. La palabra supremacista se utiliza de una manera bastarda continuamente como para echarte en cara que pienses que tus ideas son mejores que las de otros o que tu civilización es mejor. Pero yo te digo, ¿no es supremacista la idea de la mujer que tiene el feminismo frente al Islam? ¿O no es supremacista occidental la idea que tiene sobre la homosexualidad respecto al resto de las culturas? Desde luego que si alguien, un musulmán, te dice que el Islam o simplemente Rusia, tú vas a querer imponérselo. Por lo tanto, tus ideas crees que son mejores que las otras. Si ahora mismo el cristianismo quisiera conquistar el Islam, como está haciendo el Islam con el cristianismo, le podrías echar en cara que son supremacistas, pero no se le puede decir lo mismo al Islam ahora cuando está entrando en Europa y abiertamente te dicen los imanes que quieren implantar la Sharia. Es algo natural. El ser humano cree que sus ideas, si yo me pusiera a debatir con Aimé, ella creería que, bueno, es que se lo oí decir a Errejón, o sea, creen que tienen una superioridad moral. Eso no es supremacismo. Eso es algo totalmente natural. Eso es el libro, flujo de la información y de las ideas y del pensamiento. Lo que pasa es que es en la arena del debate cuando el público puede determinar si esta idea le parece más coherente, si está mejor fundamentada que la otra. Y aquí ganaríamos nosotros por goleada, evidentemente, porque sabemos conectar todas las piezas del puzzle, que es precisamente en lo que se va a meter ahora esta chica, a través de algo que dijo Bustunduy, que es un hijo de una exministra del PSOE, creo que era Ángeles Amador, que suena ahora como el reemplazo de Yolanda Díaz, ¿vale? Y bueno, al cual esta chica está promocionando bastante descaradamente. Bueno, en realidad le menciona el ex-nazi. Bustinduy, eso. Y lo estuve escuchando, no lo vi entero, pero vi algunas de las cosas que decía y él explicaba que la extrema derecha será todo lo que tú quieras, pero está dando respuestas a determinados fenómenos, ¿no? Y además es que son respuestas no solo simples, que también, sino que son como muy viscerales, muy emocionales, como que te autosugestiona que digas un poco eso de ahora lo entiendo todo. Claro. O sea, es que esa frase es súper peligrosa, porque cuando armas un puzzle de 1000 piezas con solo 27... Bueno, a ver, este chico tendría que conocerme y tendríamos que hablar largo y tendido. Tendría que leerse el sentido de la historia, no sé si lo tengo por aquí, para darse cuenta, bueno, de que esta investigación, esto es un movimiento cultural y, bueno, pues entendemos, por ejemplo, el dinero relacionado con la justicia. Yo te recomiendo que te leas El sentido de la justicia. Pero claro, a ver, cuando vivís o viven en una realidad desconectada, cuando no quieren confrontar, porque ese es el problema, no quieren confrontar, saben que existimos desde hace muchos años, que particularmente a mí me vienen sacando de vez en cuando los periódicos para ponerme a parir, pero jamás se atreverán a llevarme a la televisión. Fijaos la que lié con Risto Mejide y me sacaron 5 minutos. Pues si en su discurso, en su mundo paralelo, en su universo narcisista, en el cual, bueno, intentan se reproducen sus opiniones a través de lo que le dice o valida otra persona que piensa como ellos. Pero lo cierto es que, querido David, dar respuestas es el objetivo de cualquiera que se interesa por la política. Si tú no eres capaz de dar respuestas al problema de la inflación, es que entonces la ideología, o Aimé o Bustunduy,
de la cual bebes es una mierda. Porque precisamente el político está para resolver problemas. ¿Correcto? Si tú no logras, explicar por qué España ha tenido una bajada tan grande de la natalidad y de repente se ha llenado de inmigrantes, bueno, pues estás haciendo el papel del tonto útil. Y eso es lo que es esta gente. Son tontos útiles que son más útiles en tanto más inteligentes son, porque pueden aparentar que tienen un discurso. Lo que pasa es que ese discurso, cuando se confronta con una persona que sabe, pues queda absolutamente aniquilado. Y esa es la explicación de por qué jamás ninguno de Podemos se ha enfrentado a un servidor en un debate, en directo. Y no solo a mí, sino a ningún otro, digamos, influencer conspiranoico. ¿Por qué? Pues porque saben que mucha de esa gente, como Chacón, que en su día, y muchos de vosotros que votasteis a Podemos, porque decía cosas que aparentaban que era realmente un antisistema, pues en realidad lo que era es un discurso adulcorado, una copia barata, una apropiación cultural de lo que estábamos diciendo nosotros, que es que básicamente a la gente lo que le interesa, lo que le importa, lo que quiere es encontrar a alguien que le diga la verdad y que vaya al fondo, a la raíz de los problemas. Eso es lo que busca la gente. Vamos a adelantar un poquito. Esto es muy interesante porque habla de los... Pues en un momento dado estoy viendo uno. Y dice que le viene la vena neonazi. O que, pues, joder, que es un discurso igual un poco, vamos a dejarlo en grueso, hacia el tema de, entre comillas, los menas y toda esta gente, y noto cómo me vuelve otra vez pues esa frustración y esa ira, y digo, pero vamos a ver, David, o sea, otra vez estamos con esto. Yo creo, sinceramente, que este tipo ha ido a un curso de reeducación de estos de asistentes sociales, por lo que dice, ¿no? Porque eso es muy de una persona que ha entrado en uno de esos cursos. Que ya te sabes la película, macho, ya sabes a dónde lleva este percal. Pero es que es eso, es emocional. O sea, las emociones, o sea, las razones se pueden pues contraargumentar con datos, pero es que las emociones no. Bueno, pues que contradigan los datos que están apareciendo sobre la desproporción de delitos cometidos por inmigrantes, sobre todo violaciones en este caso y apuñalamientos respecto a la población, al porcentaje de población que ocupan en España esos inmigrantes respecto al grueso de la población española. Claro, esas cifras nunca lo verás en el diario o público. Esas cifras las está filtrando la policía, evidentemente, y se están conociendo gracias a Twitter, porque si no es por Twitter no lo sabríamos. Y claro, con esas cifras puedes ir a cualquier debate, como hace Rubén Pulido, y aniquilar a la persona que tengas delante. Claro, y desde luego convencer a mucha gente, que es lo que está haciendo cada vez que aparece en el programa de Iker Jiménez. Mucho menos, pero sí que suscribo mucho esta idea de que a menudo hablamos en términos de polarización política, ¿no? Sí. Como si estuviéramos hablando estrictamente de teorías, de filosofía política, cuando en realidad estamos... No estamos hablando de filosofía política. Si precisamente lo que nos caracteriza, Aimé, es que no tenemos ideología. Vemos la realidad y los hechos. Es así. Es como un mecánico que tú le llevas el coche a un taller y el tipo no va a tener una predilección por los Fiat o yo qué sé, a los Renault o los Kia. Te va a decir, este coche le pasa esto y para arreglarlo hace falta hacer tal cosa. Ese es el problema precisamente de la ideología, que te hace ver la realidad con un prisma, con unas gafas que te impide profundizar en el problema. Claro. Y básicamente... la izquierda sigue bebiendo de un estafador como Karl Marx, que olvidó mencionar a los banqueros en su supuesto análisis científico de la economía y se fijó solo en el empresario. Pues vamos mal, porque estamos hablando de dinero. Y el principio número uno para entender el dinero es ir a la banca y a la creación del dinero. Entonces, ninguno de estos tipos de izquierda... Seguramente alguno habrá visto el dinero es deuda, pero jamás se van a meter en ese percal porque, evidentemente, ya no podrían echarle la culpa de todo a los empresarios. Y claro,
esto no son sentimientos, Aimé. Estos son hechos, datos duros. Pero claro, para llegar a eso te tienes que quitar de tu ideología precisamente y, bueno, ser valiente y confrontar opiniones, ¿no? o visiones de la realidad que a lo mejor desmontarían ese alter ego que has creado como la chica guay de izquierdas que tiene mucha sensibilidad para las personas que sufren, pero que al mismo tiempo te importa una mierda las de tu propio país y tu propia cultura y tu propia lengua. Estamos asistiendo a una polarización afectiva y una polarización más identitaria, es decir, que la gente no llega al sistema de creencias al que llega mediante una deliberación racional Claro. y leyendo y contrastando y con datos, sino que... Madre mía, qué tontería más grande. O sea, claro, vosotros estáis viéndolo y sabéis perfectamente todos los vídeos que os habéis visto para tener argumentos para responder. O sea, cualquier conspiranoico que lleve 5 años se ha visto miles y miles de informaciones encima, como digo, diferentes, divergentes a la realidad. O sea, es un acto de valentía tremendo. Y esta chica se cree, claro, ¿por qué cree eso? Pues porque vive en su secta, porque no ha hablado ninguna vez con un conspiranoico. No. Y ese es el problema de por qué luego no entienden cómo aparece Alvise y se lleva todos esos votos. O sea, es que es la pescadilla que se muerde la cola. Como no quieren afrontar la realidad se escapa de sus marcos conceptuales, de lo que ellos piensan, y acaban, pues como está acabando la izquierda, pues siendo una secta, siendo 4 gatos. Que muchas veces, por ejemplo, la gente que es negacionista del cambio climático, en parte lo es también porque es una cuestión identitaria. A ver, Aimé, de verdad, es que me haces enfadar. Cógete todas las informaciones, periódicos desde los años 20, 30, 50, 70, que llevan diciendo que los polos se iban a fundir para el año 2000. Mírate las predicciones de Al Gore. Lo que dijo en el año 2000 no se ha cumplido ninguna, coño. Las ciudades, alguna se ha inundado y estamos en el 2024, ya tienes una edad. Seguro que llevas oyendo todas esas patrañas y no ha sucedido ninguna. Mira una factoría de romana en Alicante que está igual, o sea, la Estatua de la Libertad. Es que son hechos impepinables. ¿Qué coño me estás diciendo? Que son emociones. Pero claro, es que no quieres verlo. Se sitúa en una trinchera identitaria. Es como, no, por ejemplo, lo LGBT, toda esta gente LGBT, de alguna forma siento que desestabiliza las ideas que tengo yo sobre el género, sobre las jerarquías sociales. No, que no es género, que es el ser humano. Que son 10.000 años de historia. Que sabemos lo que son los eunucos. Mira, léete un libro sobre los eunucos de la editorial Almazara. La del exministro Pimentel. Es que hay que conocer la historia. Sociedad donde ha habido eunucos, sociedad donde ha habido pues una casta de esclavos anulada que sirven al faraón. Ya está. Es que se está repitiendo la historia, pero es que... etcétera, sobre, bueno, cómo debería ser el mundo, y como veo que mucha gente LGBT está hablando mucho de esto de la crisis climática y tal, pues igual yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Como que a veces es también Madre mía. como que de alguna forma acabas comprando o no un discurso. Creo también que es más sencillo que eso. Más sencillo. Sí, yo desde mi propia experiencia es más simple. Pienso que es como es lo que decís vosotros, la izquierda, y os odio. Bueno, a ver, esto puede ser cierto de parte de algunos neonacis. Hay gente de estos partidos patriotas que son gente muy leída, pero puede haber alguno que lleve la contraria a los de izquierda. Pero es mucho más la gente de izquierdas que basta que se diga en ambientes patriotas algo para que se ponga en contra. En fin, yo creo que tenéis suficiente con esto y bueno, pues yo creo que se ha podido servir para entender, primero de todo, la preocupación que tiene esta gente por cómo se le está marchando una gran parte de población por otro lado, digamos, del conocimiento, de las posturas políticas, de la realidad cultural en la que vive. Así que, bueno, pues aquí os dejo mis libros, rafapal69@gmail.com. En este caso, por lo que se ha hablado, os recomiendo El sentido de la historia, que para todos los que lo han leído, pues es como mi mejor libro, el resumen de todo. Por supuesto, tendríais muchos argumentos para
para contestar a este tipo diciendo que esto es un puzzle de 7 piezas. No, esto es muchísima información. Y cualquiera, no creo que haya nadie que se lea el sentido de la historia y continúe creyendo lo que cree actualmente. Así que nada, 20 de agosto es cuando grabo este vídeo, lo emitiré dentro de unos días. Hasta otra.